Amén. Así que vamos a iniciar, vamos a leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 14, versículo 21 dice: Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Amén. Padre que estás en el cielo, Dios todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche en la cual tú permites que podamos encontrarnos a través de este medio con todos nuestros hermanos, con todos nuestros amigos y con todos los que pueden y tienen la oportunidad, Señor, de ver este mensaje. Te pido, Dios, que a través de este mensaje tú trates con el corazón de cada uno. Si hay alguien que está lejos de ti, Señor, pueda acercarse a ti. Alguien que no te conozca pueda conocerte. Que tu Espíritu Santo toque el corazón. Aquel que está enfermo, aquel que está desanimado, aquel que está afligido, angustiado. Esta palabra traiga fortaleza, traiga consuelo, Señor, y que esta palabra nos ayude cada día a todos a crecer en la sabiduría, en el temor y en la santidad que tú demandas de nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, amados hermanos, en esta noche vamos a compartir el tema, un tema que es muy importante también que nosotros meditemos en él, ¿no? El tema de hoy es: no olvidemos o no te olvides o no olvides las maravillas de Dios, ¿sí? No olvidemos las maravillas de Dios. No olvidemos. Una de las cosas que el ser humano siempre, todas las personas somos débiles, se puede decir en ese aspecto, es que tenemos una mente frágil, una mente que se olvida a veces. Olvidamos lo que Dios hace, olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho, hace incluso en el presente, y lo que Dios también nos promete en el futuro. Porque es importante que como creyentes, hermanos, usted y yo sepamos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho
con nuestros padres, con nuestros antepasados, las maravillas que Dios ha hecho, que veamos las cosas que Dios está haciendo ahora y que veamos también lo que Dios va a hacer, lo que Dios tiene pensado hacer con nosotros, ¿sí? ¿Qué cosas Dios ha prometido hacer? Es importante que usted sepa. Esas son las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ven? Pero a veces nuestra mente se olvida. Por eso que cuando el Señor habló en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y en el capítulo 16, acerca de la promesa del Espíritu Santo, el Señor allí habló de que es necesario, era necesario que Él se vaya para que en lugar de Él venga el Espíritu Santo. Y allí cuando el Señor anunció de que enviaría el Espíritu Santo, dijo para qué lo enviaba. Y una de las cosas por el cual Dios envió al Espíritu Santo, Él dice, Él os recordará. Cuando Él venga, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Él nos recuerda. Por eso que usted se ha dado cuenta que a veces está pasando momentos difíciles y usted dice, Señor, ¿qué hago? No tiene una Biblia allí, pero en ese momento el Espíritu Santo le recuerda una palabra, le recuerda un mensaje que usted ha escuchado, le recuerda aquella predicación quizás de un año atrás, 2 años atrás, y nos recuerda. Y es allí donde uno puede darse cuenta, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros. Y se va la preocupación, se va esa angustia, porque nos acordamos que Dios ha dicho que Él nos va a ayudar, que Él estará con nosotros siempre, que Él es nuestro sanador y así, un sinnúmero de promesas. Pero muchas veces el ser humano se olvida, el creyente se olvida las enseñanzas de Jesús. Y usted dirá, yo sufro de ese mal, yo soy el único que sufre de ese mal. No, usted se da cuenta, Pedro, los discípulos, cuando Jesús lo crucifican y lo sepultan antes que resucite, ¿qué pasó con ellos? Ellos no se acordaron, se olvidaron de lo que Jesús le había dicho. Es necesario que yo sea entregado porque así está escrito, yo vine a cumplir la profecía, es necesario que esto acontezca, que caiga en manos de pecadores, sea crucificado, sea allí muerto, pero recuerden, al tercer día resucitaré. Pero ellos se olvidaron de todas esas palabras. Entonces cuando ya Cristo es crucificado, lo sepultan, ellos andaban cabizbajos, tristes. Si usted lee Lucas, el último capítulo, cuando el Señor se le presenta a aquellos que iban camino de Emaús, ellos iban desalentados, hablando negativamente. Mira, lo mataron a Jesús, nuestro maestro, que nosotros teníamos esperanzas de Él, teníamos tantas esperanzas de que Él nos iba a libertar del yugo español, del yugo romano que estaba en ese tiempo bajo el dominio de Roma. Dice, pensamos que Él iba a levantar al pueblo, Él iba a ser nuestro líder político, ¿no? Y tantas esperanzas que se habían hecho. Y venían hablando negativamente, pero lo mataron, se acabaron las esperanzas y se le aparece Jesús. Y le dice, ¿qué pláticas son estas, muchachos? ¿Qué pláticas son? Y a veces nos pasa a nosotros, no le pasa a usted, hermano. ¿Sí? A veces nos olvidamos lo que Dios nos ha hablado, nos olvidamos las promesas del Señor. En esta noche yo quiero que vayamos al libro de Éxodo y veamos algo que tiene que ver y que nos sirve como ejemplo para que nosotros no caigamos en eso. Porque después de ver la gloria de Dios, después de ver maravillas de Dios, después de ver milagros que Dios hace y que nos olvidemos, eso es triste, pero sucede. Pero por eso Dios es tan bueno que siempre está allí para recordarnos, hijo mío, yo estuve contigo en tal situación. Hijo mío, recuerda que yo te libré de tal cosa. Hijo mío, yo sané a tal persona. Hijo mío, recuerda lo que yo he hecho contigo. Hijo mío, recuerda de dónde te saqué.
Recuerda cómo era tu vida antes y cómo yo la he transformado, cómo yo he transformado tu vida, cómo la he cuidado y la he guardado. Entonces Dios viene y refresca nuestra mente, nos recuerda las cosas y las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Por eso es importante leer la palabra, porque mientras usted lee la palabra, refresca las cosas maravillosas que Dios ha hecho y que sigue haciendo hoy. Pero el que no lee la palabra, se olvida. Te dice, pero ya la he leído. Lea la palabra, lea las promesas, lea las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Mire, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? La semana pasada estuvimos hablando de las plagas de Egipto, estuvimos hablando cómo Israel llegó a Egipto y cómo fue la salida de Egipto y cuáles fueron los motivos por el cual tuvo que salir Israel de Egipto. Pero Israel vio maravillas de parte de Dios. Israel vio cosas maravillosas que nadie las ha visto. Alguien me decía una vez, oiga hermano, si yo hubiera vivido en ese tiempo y hubiera visto todo lo que Dios hizo al pueblo de Israel, yo le hubiera sido fiel a Dios. Pero a veces decimos, es fácil decirlo, pero ¿usted cree que el pueblo de Israel también no tenía quizás ese mismo pensar? Pero sin embargo, se olvidaron de Dios. Hoy mucha gente dice, bueno, si hubiera vivido, pero ahora estamos viendo este tiempo. Vemos la gloria de Dios. Dirá, pero es que yo no he visto si hubiera visto esto de las ranas, los piojos, que hubiera visto el granizo, las tinieblas, hubiera visto la muerte de los primogénitos. Mire, hemos visto hace poco gente morir. Claro que siempre hay muertos, cada día mueren personas, pero vimos morir en una forma acelerada. Y en poco tiempo veíamos gran cantidad de gente muriendo. Y eso, ahora nosotros ver que estamos vivos, ver que estamos saludables, ver que Dios nos ha guardado. Si usted se da cuenta, hemos pasado ya más de 60 días, más de 2 meses, ya vamos creo para 3 meses, o sea 90 días, algunos en su casa, sin trabajar, pero sin embargo siguen comiendo, siguen vivos, están sanos, tu familia no le ha faltado. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Ahí está la maravilla de Dios, ahí está la gloria de Dios, ahí está el poder de Dios. Amén. Dios también en estos tiempos nos muestra sus maravillas. De una u otra manera está allí la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Y no podemos olvidarnos. A veces decimos, hablamos un poco de los discípulos, hablamos del pueblo de Israel, cómo fue rebelde este pueblo, pero si vieron tantas cosas, tantas maravillas, ¿y cómo es posible? Pero lo mismo pasa ahora. Por eso que traemos este tema para que nosotros también analicemos nuestra vida y tratemos con la ayuda de Dios hacer lo que Israel debía haber hecho. Y tomar este ejemplo de Israel para no hacer nosotros lo mismo. ¿Sí? Mire, qué maravillas vio, ¿no? Qué maravillas vio Israel, las maravillas de las plagas. Israel fue testigo estando allí de las plagas que Dios envió a Egipto y cómo esas plagas no los tocó a ellos, ¿no? Eso vimos la semana pasada, las plagas. No vamos a repetir eso. Pero para que usted vea ahí las maravillas.
cómo la última plaga, la muerte de los primogénitos, cómo ellos, el pueblo de Israel, escuchaban el llanto, el dolor que había en todo Egipto, los padres llorando porque sus hijos estaban muertos, sus hijos primogénitos. Había llanto en Egipto, pero en Israel no hubo ni un muerto. Dios los guardó, Dios los protegió. ¿Vieron hermanos, cómo en Egipto estaba todo en tinieblas, pero en ellos no había tinieblas, había luz? Y una de las maravillas que yo quiero que usted se dé cuenta, que vivió el pueblo de Israel, lo vivió, es cuando ellos ya, Faraón les dijo, ya váyanse, salgan, llévense todo, no dejen nada, sus animales, sus hijos, sus mujeres, llévense todo y no regresen más, no los queremos ver por acá. Antes que nos maten a todos, dijo Faraón, váyanse. Y los echaban. ¿Quieren algo? Lleven lo que ustedes quieran. Y ahí la gente les pedían alhajas, les pedían oro. Y salieron con oro, con plata, con alhajas y tantas cosas que Dios puso gracia para el pueblo de Israel. La gente le daban, pero váyanse, les decía. Cuando ellos ya salen de allí, ellos iban, Dios, el objetivo era llevarlos a la tierra de Canaán. Pero Dios cambia la ruta y los lleva, sí, los iba a llevar a la tierra de Canaán, pero por no la ruta más corta, sino que los lleva por la ruta más lejana, ¿no? Vamos ahí para irse a Guayaquil. Usted puede irse por Yaguache, puede irse por el 26, por la autopista, diferentes rutas, pero llega a Guayaquil por cualquiera de ellas. Pero hay unas que son cortas, más directas, y otras que hay que dar más vueltas, ¿no? Y aquí había varias rutas para llegar a Canaán. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dios nos los llevó para allá, que estaba cerca. O sea, la tierra de Canaán estaba cerca por donde ellos salieron de Egipto. Pero Dios no los llevó por allí. ¿Por qué? Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es que si lo llevaba por la tierra de los filisteos, ellos tenían que comenzar, porque la tierra no es que estaba vacía, la tierra que Dios le había prometido, la tierra que fluye leche y miel, era una tierra que ellos tenían que conquistarla. Hermanos, Dios nunca da algo, algo que debemos aprender los cristianos, que queremos a veces todo fácilmente y pensamos que Dios le decimos, Señor, dame esto, Señor, te pedimos esto, y Dios ya, toma, hijo, toma. Como hay padres que a veces el hijo dice, papá, quiero zapatos nuevos, ya, hijo, anda, compra. Papá, quiero este celular, y toma. Y el papá a veces, los padres le dan. Y esos muchachos cuando le dicen, hijo, ven, ayúdame acá. No, papá, estoy ocupado. O hijas, cuando la mamá le dice, mamá, hija, ven, ayúdame a lavar los platos. No moleste, estoy viendo la televisión. Pero sin embargo, mamá, necesito un vestido nuevo. Mamá, necesito para comprarme esto. Mamá, necesito... Y los padres tienen que darle. No. Así no trabaja Dios. Dios no es un Dios que... Dios cuando da algo, pero da algo que tenemos que nosotros ganárnoslo. Tenemos que esforzarnos por... Señor, cuando le dijo a Josué, después que Moisés que muere, el Señor le dijo a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. Solamente eso te pido. Esfuérzate y sé valiente. Entonces le dijo, tranquilo Moisés, échate a dormir y yo te doy la tierra prometida. No. Hay que conquistarla. Lo que usted tiene, lo que Dios le ha prometido, usted tiene la salvación.
Ya Dios nos la dio gratuita, pero tenemos que mantenerla. ¿Y cómo la vamos a mantener? Apartándonos del pecado. El diablo vendrá y te tratará de sacar del camino de la salvación. Tratará de sacarte de Dios, apartarte del camino de Dios. Pero si tú, no, ya soy salvo, ya el Señor murió, y tú no oras, tú no buscas la presencia del Señor, no lees la palabra, no te fortaleces en el Señor, el diablo te saca, te aparta. Por eso hay muchos cristianos apartados, mucha gente que se apartan del camino del Señor, porque piensan que la vida cristiana, no solamente la vida cristiana, sino todo en la vida tiene un precio. Y para conseguir algo hay que esforzarse. Todo, escuche esto, todo lo que viene fácil no es de Dios. Todo lo que viene fácil sin esfuerzo no es de Dios. Todo lo que Dios da, si usted ve en la Biblia, todo lo que Dios da demanda esfuerzo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Entonces, hermanos, Dios no es que le dijo ya al pueblo, ya los voy a introducir. Ellos tenían que conquistar la tierra, porque esa tierra estaba habitada. Entonces el pueblo recién salían de esclavitud. Ellos no estaban adiestrados para guerra, no estaban para nada. Y ya entraban a la tierra de los filisteos, tenían que comenzar a pelear con estos filisteos para adueñarse de esa tierra. Y el pueblo que no tenía experiencia en guerra, que no sabían cómo es lo que es el desierto, no sabían nada, porque lo único que sabían era preparar ladrillos, estar esclavos, pero no sabían nada. Estaban acostumbrados a ser mandados, estaban acostumbrados al yugo de la esclavitud. Entonces, para ellos era fácil caer bajo el dominio de los filisteos. Entonces Dios, viendo esto, y el pueblo se va a desanimar y dice, uy, la guerra, estos guerreros, y nosotros no tenemos con qué defendernos, si van a volver a Egipto. Es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas que empiezan el camino del Señor, quieren ya hacer esto, quieren hacer todo esto. Entonces, ¿qué sucede? No están adiestrados, no están preparados, no están entrenados. Satanás viene y los zarandea, los envuelve y se amedrenta. Y mucha gente dice, no, esto está difícil. Se vuelven al mundo, se vuelven a Egipto. Pero mire, el Señor, ¿qué hace? Viendo que ellos los lleva por el camino más largo, no por el camino más corto, dice. Versículo 17, en la última parte, dice, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, Dios los lleva por otra ruta donde tienen que rodear el Mar Rojo, ¿sí? Y se encuentran allí en un lugar donde no podían. Estaban rodeados del Mar Rojo por un lado y por otro lado montañas. ¿Y cómo salían de allí? ¿No? Entonces, ¿qué sucede con el pueblo? Hermanos, Dios, sin embargo, ahí hace otras maravillas y les da una columna de nube para que los guíe y una columna de fuego. Mire, dice, versículo 20, y salieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mire, en el desierto, ¿quién los alumbraba? El Señor. El Señor los guiaba. Iba en una columna de nube de día, iba en una columna de fuego de noche. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Caminando, viendo eso, usted viendo eso. Si el otro día la gente viendo allí una nubecita que daba vuelta, que por aquí la gente se quedaban asombrados porque habían visto eso como un fenómeno. Y acá el pueblo del Señor, una nube andaba con ellos, los guiaba, una columna de nube y una columna de fuego. Las maravillas de Dios. Eso lo vio el pueblo. Ahora, Faraón se retracta y dice, uy, ¿qué he hecho? Lo he dejado ir al pueblo, que eran mis esclavos. Ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros?
Y dice, no nos vamos tras los israelitas y traigámoslos nuevamente a esclavizar. Pero todo esto tenía un propósito. Recuerden, nada sucede si Dios no lo permite. Y Dios tenía aquí un propósito. Dios nuevamente le permitió que le entre ese pensamiento a Faraón y que lo haga porque se iba a glorificar totalmente y que Israel iba a ver una vez más la gloria de Dios. Y ellos vieron. Entonces, Faraón viene tras de ellos, los alcanza porque venían en caballo, un gran ejército de Faraón con toda su gente para esclavizar nuevamente, para llevar al pueblo de Israel. Y ahora el pueblo de Israel se olvida que ellos están siendo guiados por un Dios poderoso. Se olvidan de que tienen a Dios que hay en la columna de nube, en la columna de fuego. Se olvidan del Dios que hizo las maravillas allá en Egipto, cómo lo sacó, las plagas, la muerte de los primogénitos. Se olvidan. Y el pueblo comienza a sentirse mal, porque pensaban que ya Faraón los iba a matar. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo allí en Éxodo capítulo 14, dice, versículos 6 y 7, dice, unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Miren, salieron con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroc, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque lo que los hijos de Israel temieron, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué? Comenzaron ellos a lamentarse, comenzaron a sentirse ya derrotados, comenzaron ya ellos a reclamarle a Moisés por qué. Pero, ¿por qué no clamaron a Dios y le dijeron, Dios, socórrenos? Y confiar en Dios, porque otra cosa es decir, sí, Señor, pero seguimos con miedo, con temor. Confiar en Dios es decir, Señor, mira, tengo este problema, yo no sé cómo tú vas a hacer, pero tú me vas a sacar de aquí, tú me vas a ayudar y tú vas a poner la paz y la tranquilidad en mi corazón, porque solamente tú eres el único que me puedes socorrer, tú eres el único que puedes ayudarme. Amén. Hermanos, y el pueblo de Israel comienza a lamentarse. Mira, Moisés, estábamos bien en Egipto, aquí nos vienes y nos sacas para que nos maten. No había sepulcros en Egipto que nos has traído acá para que nuestros cuerpos queden tirados en este desierto. Y comenzaron a renegar contra Dios, contra Moisés. Se olvidaron de las maravillas, pero Dios una vez más tiene que mostrarles su gloria y su poder. Amén. Comenzaron ellos a sentirse muertos ya. Moisés, sin embargo, mire, versículo 12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mire, qué pensamiento triste de esclavitud tenían esta gente. Ellos preferían vivir bajo la esclavitud antes que tomar el desafío de lograr salir de esa esclavitud aunque muera. Hay gente que tiene como el pensamiento de Esther. Esther dijo, me voy a presentar al rey cuando no era el tiempo que ella tenía que presentarse ante el rey. Pero ella dijo, lo voy a hacer, pero primero voy a orar a Dios.
y luego me voy a presentar, que Dios ponga gracia. Y si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque no le quedaba otra alternativa. Si ella no hacía eso, igual iban a morir todos. Entonces, si este pueblo dice, estábamos esclavos ya estábamos muertos en Egipto, pero acá nos dicen que Dios nos quiere sacar de la esclavitud al desierto, no pierdo nada. Tengo más de ganar, pero el pensamiento de esclavitud, cuando las personas se olvidan de Dios, su mente se cierra y se olvidan que Dios puede librarlos también de esta otra prueba. Si ya los libró, si ya los sacó, Dios también puede ayudarlos acá. Pero así es a veces nuestra mente, nos olvidamos. Por eso te decimos en esta noche, no te olvides de las maravillas de Dios. No te olvides las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Recuérdalas siempre, pídele a Dios que te ayude a recordarlas para que cuando pases por una prueba, cuando pases por un momento difícil, esas maravillas que Dios hizo años atrás, meses atrás, son las que te van a dar la fuerza para vencer lo que está por delante. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y Moisés le dice, mire lo que le dice en este capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Esa es la actitud de Moisés, esa es la actitud de una persona que cree en Dios, que sabe y que recuerda y que ha visto las maravillas del Señor y que no se olvida de ese Dios poderoso. Moisés dijo, no teman. Esos egipcios que ustedes están viendo ahí, Dios los va a derrotar, nunca más lo vamos a ver, hasta hoy nos van a molestar estos egipcios, nunca más van a aparecer en nuestra vida. Versículo 14, mire lo que dice Moisés, Jehová peleará por vosotros. Te dirás, pero ¿cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo? ¿De dónde? Pero Señor, no, ¿de dónde? Dios es el que lo va a hacer. Cree solamente, confía en Dios y déjalo a Dios moverse. Amén. Moisés le dijo, entonces Jehová dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende la mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermano, el Señor le dice, ahí tienes. Algo importante que vemos aquí es que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hay veces, hermanos, que ya Dios nos ha dado ya tenemos las armas, ya Dios nos ha dicho qué debemos hacer. Sin embargo, a veces estamos clamando al Señor otra vez. Y Moisés estaba clamando, Señor, ayúdame, Señor, mira qué hago. Y el Señor dice, ¿por qué clamas a mí? Lo que tienes que hacer es que tienes en tu mano, usa lo que ya te he dado. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara. Mire, Dios le dice, versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Hermanos, a veces nosotros clamamos a Dios por cosas que ya Dios ha dicho, solamente lo que tienes que hacer es ejecutarlo, porque ya te lo he dado. Dios le dio a Moisés una vara, le dice, esta vara va a ser la señal. Con esta vara tú vas a hacer prodigios y maravillas en mi nombre. Entonces lo que tenía, por eso Dios le recuerda una vez también a Moisés, ¿qué tienes allí? Alza tu vara y golpea las aguas y divide las aguas y el pueblo pase. Tú lo que tienes que decirle al pueblo, marchen, no se detengan, porque Dios nos abre el mar. Y así hizo Moisés. Dice que Moisés extiende su mano. El versículo que leímos, mire, versículo 21 del capítulo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche,
y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Sabes lo que es eso? Dios, un recio viento, aquí está el mar, el agua, todo esto agua. Viene un viento recio, ¿verdad? Y va abriendo. Usted se ha dado cuenta cuando haga la prueba, ponga agua en un platito y sople por una parte del agua. ¿Y qué hace? El agua se abre. Eso es lo que hizo Dios, sopló y las aguas se fueron abriendo y se quedaron ahí como muro y quedó seco. Se hizo un camino, quedó seco para que el pueblo de ahí pueda pasar. El pueblo que decía, ahora aquí nos matan, porque ¿dónde vamos a escapar? Delante tenemos el mar rojo, atrás viene Faraón. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí Dios le muestra otra maravilla más. Hermanos, pero después de esta maravilla, el pueblo pasó el mar, pudieron huir, los egipcios venían tras de ellos, entraron también, pero allí el Señor los confunde en medio mar cuando ellos ya estaban cruzando, los confunde, le destruye sus carros y el pueblo, los otros querían salir huyendo porque dice, huyamos porque Jehová está peleando por Israel y vamos a morir. Y mientras iban huyendo, el Señor le dice, ya cuando salió el último israelita del mar, le dice Moisés, otra vez golpea las aguas para que las aguas se junten. Y se juntan las aguas y todos los egipcios que estaban corrían porque veían que el agua se les comenzó nuevamente el río a su normalidad. Y ahí murieron todos esos egipcios. El pueblo de Israel dice que vio los muertos. Mire, ellos vieron, versículo 29 dice, y los hijos de Israel, capítulo 14, Éxodo 14, 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así Jehová salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ellos vieron cómo Dios lo destruyó a todos estos egipcios que los esclavizaron y que querían volverlos a esclavizar. Y vio Israel, versículo 31, dice, y vio Israel aquel grande hecho, subraye eso, grande hecho, que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mire, ellos vieron el gran hecho que Dios hizo, esa grande maravilla que Dios hizo en ese momento. Y no solamente eso, sino las cosas maravillosas que hizo allá en Egipto a favor de Israel. Todo esto lo hizo solo por su pueblo, por Israel. Hermanos, Dios ama tanto a este pueblo, como también ama tanto a nosotros. Y Dios está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de protegernos y defendernos. Pero tenemos que ser fiel, tenemos que cumplir sus promesas, tenemos que cada día recordar lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios nos ha dicho, lo que va a hacer con nosotros. Amén. Mire, y dice, y vio Israel, versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El pueblo temió a Jehová. Pero la pregunta es, ¿qué tiempo le duró el temor? ¿Qué tiempo le duró esa confianza en Dios? ¿Sabe cuánto tiempo le duró? Hasta cuando vino otra prueba. Hasta cuando le apareció otra prueba. Es que, hermano, a veces cuando todo está bonito, cuando vemos que ya muchos estamos contentos porque gracias a Dios no nos morimos, este virus salimos victoriosos. Bueno, cuando estamos ahí en plena cuarentena, muchos estaban ahí, Señor, todos los días pidiéndole al Señor, guárdanos, protégenos. Y ya quizás muchos ya ahorita
como ya están bien, como ya las cosas como que parece que se van normalizando, como que parece que ya cesó un poco, el virus está controlado, entonces como que ya, entonces ya ahora sí, Señor, bueno, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos las maravillas de Dios. Viene otra prueba y nos coge débiles, nos coge desanimados. Nos olvidamos, el pueblo del Señor. Luego de esto, ellos en el capítulo 15, usted puede leer el capítulo 15, celebran esta victoria, celebran el cruce del Mar Rojo. Por fin ya estos egipcios ya nunca más nos van a molestar. Ellos celebraron esta liberación. Capítulo 15, ahí hay un cántico que también lo cantamos, que lo cantamos a veces, ¿verdad? Echó a la mar los carros de Faraón. Oh. Y aquí, por eso se llama Cántico de Moisés y de María. Moisés y María con panderos y el pueblo danzaba y daban gracias, Señor, tú te has engrandecido. Leamos una partecita para ir culminando. Capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Y usted puede seguir leyendo este cántico, ¿sí? Cantaron, dice que el pueblo se gozaba. El pueblo, dice capítulo 15, versículo 20, dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mire, el pueblo cantando, celebrando las maravillas del Señor. Eso es bueno. Pero ¿cuánto le duró el gozo? ¿Cuánto se mantuvo esas maravillas de Dios en su mente? Poco tiempo. Pasan algunos días, el pueblo sigue avanzando en el desierto. Se les acaba el agua, se les acaba la comida. Y viene ahora, el pueblo comienza y se olvida del Dios que hace cosas maravillosas. Capítulo 15, versículo 22. Dice: e hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El pueblo andaba desesperado. Se les acabaron el agua que llevaron de Egipto. Todo lo que tenían por ahí, sus botellitas, en lo que tenían en ese tiempo, almacenamiento de agua. Se acabó el agua y ahora andaban desesperados buscando agua en algún lado, no encontraban, hasta que llegaron a un lugar y encuentran agua. Pero esa agua era amarga. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo que danzaba, el pueblo que vio las maravillas en Egipto, el pueblo que vio, mire el versículo 24, dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí. Les dio estatutos y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó Dios. Bueno, vamos a probarlo al pueblo, vamos a ver este pueblo que danza y tantas cosas maravillosas, vamos a ver si me siguen en la necesidad, en los momentos difíciles, vamos a ver si me sigue alabando.
Se le acabó el gozo. A muchos se les acaba el gozo cuando vienen los problemas, las pruebas. Se olvidan del Dios grande. Se olvidó este pueblo que Dios podía darle agua, que Dios podía hacer llover allí, que Dios podía sacar agua de una roca, que Dios podía sacar agua si pudo abrir el mar rojo, si pudo mandar esas plagas, si mandaba una columna de nube y una columna de fuego para... Dios no podía mandarle allí una nube que le llueva encima y tomar agua. Pero mire cómo nos olvidamos tan fácilmente de las maravillas de Dios. No te olvides de las maravillas de Dios, porque cuando tú te olvidas, pierdes la fe, pierdes la esperanza, reniegas contra Dios, te olvidas de Dios. Este pueblo tuvo este problema. Yo quiero dejar hasta allí nomás, pero el día viernes, Dios mediante, vamos a ver las diferentes fases, pruebas que mientras ellos salieron en ese transcurso del desierto, las diferentes pruebas que Dios les fue poniendo delante al pueblo de Israel, y en todas no las pudo superar el pueblo. Porque lo primero que ellos decían, mejor estábamos en Egipto, mejor hubiéramos estado allá, ¿para qué nos sacaste acá a morir? Y todo era Egipto que era mejor. ¿Cómo va a ser mejor si allá estaban esclavos? Allá estaban, acá nadie los golpeaba, nadie les exigía que hagan algo. Pero por unas cosas ya se olvidaban que tenían un Dios grande, que tenían un Dios poderoso. Hermanos, no nos olvidemos de las maravillas de Dios. Acordémonos de este pueblo y que Dios nos ayude a no caer en estos mismos errores que cayó Israel. Que cada día, con la ayuda de Dios, podamos siempre decir gracias a Dios. Como dijo Job, ¿acaso solamente a Dios hay que bendecirlo en las buenas? También a Dios hay que bendecirlo y hay que alabarlo en los tiempos de angustia y necesidad. En todo tiempo hay que alabar a Dios. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la abundancia como en la escasez. Sé vivir en la enfermedad como en la necesidad. Sé vivir en toda situación. Hay que aprender que lo que venga, lo que pase, no importa. Si Dios está con nosotros, Dios nos sacará de cualquier situación adversa. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Padre, que no nos olvidemos las maravillas de Dios, que no nos olvidemos las cosas que tú has hecho, las cosas que estás haciendo y lo que vas a hacer. Señor, que no caigamos en el error de Israel. No juzgamos a Israel. No somos nadie para criticarlo, para juzgar a esta nación. Ellos tuvieron sus situaciones, ellos tuvieron sus motivos. Un pueblo muy duro, un pueblo que vivió muchos años bajo un paganismo, bajo el paganismo de los egipcios. Era duro sacar la idolatría. Fue fuerte, Señor, el trato que tú tuviste que hacer con ellos hasta que salga todo Egipto de sus corazones. Muchas veces con nosotros tienes que hacer lo mismo. Padre, tenemos que pasar por situaciones difíciles, tenemos que pasar por momentos duros en nuestra vida, pero todo eso, Señor, tiene un propósito. Y el propósito es cada día conocerte, ver que tenemos un Dios que hace maravillas, un Dios que hace cosas grandes, un Dios que hace proeza, un Dios que para ti no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros humanamente, para ti es posible. Gracias, Dios, por ayudarnos. Gracias por haber hecho todas esas grandes maravillas en nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo siempre esté allí recordándonos. Que el Espíritu Santo esté siempre allí recordando las maravillas que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos a no olvidarnos cuántas maravillas has hecho en nuestra vida.
Yo quisiera, hermano, que en esta noche, por un momento, recuerde la mayor maravilla que Dios ha hecho en su vida. Sabe que la mayor maravilla, la mayor cosa grande que Dios ha hecho en su vida es el día que Él llegó a su vida. El día que usted pudo abrir su corazón a Jesús. Ese fue el día más glorioso para usted, donde Dios se manifestó con toda su gloria para usted. Recuerde ese momento en esta noche. Recuerde aquel momento cuando Cristo llegó a su vida. Recuerde aquel momento. Recuerde aquellos momentos que Dios ha estado allí. Que cuando usted se veía sin esperanza, que cuando usted se veía que ya no podía, Dios apareció allí. Dios envió un ángel. Dios envió a alguien para ayudarlo y levantarlo. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios grande. Ese es el Dios todopoderoso. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y